Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, su anfitrión de costumbre, que pues nos acompañará en o les presentará más bien, que es el episodio 219 de Poco Común, donde pues hablaré un poco de videojuegos. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Y bueno, pues que es el episodio 219, pues sí, como dije, hablar de videojuegos. En este caso de un tópico pues un tanto simple, pero que muchas veces no se menciona y no se sabe sobre cierta época y sobre ciertos videojuegos en Japón, de por qué eran como eran y de por qué su dificultad y otras cosas. Bueno, hablaré de la época de los videojuegos del Famicom, del Family Computer de Nintendo. Esta consola que pues durante la mayoría de sus años de existencia allí en Japón, pues fue la consola más popular allá en Japón, que aunque hubo una que otra consola que compitió con ella, pues simplemente no tuvo el impacto que tuvo esta, y más que nada yo creo en parte por la accesibilidad, por lo barato y por lo accesible de los juegos que había en esta consola. Pero bueno, en sí, algo que recordamos muchas veces de los juegos de Famicom, o en el caso de nosotros de NES, de muchos de esos juegos, es pues en parte un diseño un tanto simplista, sobre todo en los primeros juegos, un diseño un tanto simplista que a veces era muy común que en muchos juegos, los gráficos pues no eran tan elaborados, y aparte de esto había ciertas mecánicas o ciertas cosas que era muy común que estuvieran ocultas a lo largo del juego. Power-ups, tesoros, entradas ocultas, personajes, algún objeto que necesitabas para avanzar en el juego. Era muy común que te los ocultaran en alguna parte del nivel o del área donde estabas jugando. Y había muchos juegos donde precisamente te quedabas atorado por mucho tiempo porque no sabías cómo avanzar. Eso, aparte, pues algo también bastante conocido era la dificultad, la alta dificultad que muchas veces había a lo mejor no en todo, a lo largo de todo el juego, pero sí en muchos niveles o en ciertas zonas de cada juego. O sea, era muy común que de repente sí te metieran partes muy difíciles, casi imposibles de pasar en cada juego, y muchos nos acostumbramos a esto. Ahora bien, aquellos que llegábamos a leer el manual, pues ya teníamos un poco de ganar, porque el manual por lo regular te daba ciertas pistas, algunas veces, no digo que todas, pero algunas veces de cómo jugar el juego y cómo ganarlo, porque había ciertas mecánicas, ciertos movimientos, ciertos poderes, etcétera, que no podías deducir o darte cuenta jugando el juego sin ver el manual. Nuevamente, el manual te explicaba muchas cosas que no eran tan obvias dentro del juego. Entonces, pues a veces era muy importante leer el manual. Y entonces, pues, y esto se debía más que nada a que, pues,
como el tamaño de los cartuchos de Famicom, eran pues muy limitado, muy reducido la memoria de lo que se podía guardar en el juego, pues para agregar más contenido, lo que muchas veces tenían que hacer los desarrolladores era pues quitar elementos que sirvieran como niveles introductorios, como tutoriales naturales para el juego, y tenían que ser demasiado ingeniosos los programadores, los desarrolladores de los juegos, para poder meter formas de introducir al jugador en el formato, en las mecánicas del juego, dentro de la propia jugabilidad de desarrollo de cada nivel o de cada zona dentro del juego. Entonces, pues no era, así que no era muy común, no eran tantos los juegos que te iban llevando o enseñando conforme ibas avanzando cómo ir jugando el juego. De hecho, los propios juegos desarrollados por Nintendo sí solían ser así, sí te solían ir enseñando poco a poco cómo ir jugando el juego. A lo mejor no te dabas cuenta tan evidentemente, pero el propio diseño de los niveles te iba introduciendo a cada mecánica y nuevos elementos dentro del juego. Era algo muy común en los juegos desarrollados por Nintendo, y algunas compañías sí también lograron reproducir esta forma de llevar de la mano al jugador para que fuera aprendiendo a jugar el juego. Pero pues era algo muy difícil, y en la gran mayoría de los desarrolladores era algo que difícilmente lograban. Por lo regular pues no incluían muchos juegos este formato que fuera instruyendo o acostumbrando al jugador a cómo jugar el juego. Entonces y como dije, más que nada por las limitaciones de memoria dentro de los propios juegos, que no podía meter pues o extender mucho los niveles, o meter muchos elementos que explicaran o que llevaran de la mano al jugador. Entonces pues muchos juegos dependían en parte del manual que se incluía con el juego. Ahora bien, acá en Occidente, los juegos que afuera de Japón teníamos la ventaja de que el manual que se incluía en los juegos era de tamaño más grande, porque recordemos que los juegos de Famicom eran los cartuchos de Famicom eran pequeños, y su caja en la que venían también era muy pequeña. Entonces el manual que acompañaba al juego, que venía dentro de esa pequeñita cajita, pues no podía ser muy extenso o muy grande. Entonces pues era limitada la información que te podían poner en el manual en las versiones japonesas. Y es así como pues con todas estas limitaciones y con todas estas situaciones de información limitada que le podían proporcionar al jugador, que pues se desarrolló paralelamente dentro de la industria editorial japonesa, que recordemos que es una industria muy grande, que publican cada año un montón de libros, y en esa época pues empezaban a popularizarse revistas también pues de anime y de videojuegos. Pues muchas editoriales encontraron un nicho precisamente con los videojuegos, porque no solo por las revistas que hacían reseñas o cubrían noticias o entrevistas con los desarrolladores, sino también había un material que se publicaba muy comúnmente, así como había guías para cualquier cosa que se te ocurriera
en donde venían de revistas. Igualmente en Japón, antes que en otros países, empezaron a sacar las editoriales de las revistas guías para los videojuegos, y tenían una gran ventaja allá estando en Japón. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de videojuegos en ese entonces para el Famicom pues eran desarrollados precisamente por compañías japonesas. ¿Esto qué implicaba? Que las editoriales tenían fácil acceso a pues a comunicarse, a comunicación directa con los desarrolladores de los juegos. Entonces podían mandar a un reportero, a algún corresponsal a las pues a las oficinas de donde desarrollaban los juegos para pues entrevistar o sacarle información a los desarrolladores de los juegos, y esto pues con el fin de desarrollar una guía para cada juego que iban publicando. Y prácticamente existió, por cada juego que se publicaba de Famicom, igualmente se publicó paralelamente una guía para cada juego en los puestos de revistas. Entonces pues esto también generó que los propios jugadores se acostumbraran a que cuando compraban un juego, y si era muy difícil y no le entendían, pues era muy común que pues se compraran la guía completa del juego. Y eran guías completas, la gran mayoría de ellas, porque pues toda la información, o la gran mayoría de información sobre el juego, sobre contenido de juego, la obtenían precisamente porque hablaban directamente con los desarrolladores. O sea, los desarrolladores les compartían todo el contenido del juego, cuántos niveles tenían, los movimientos, mecánicas del juego, y sobre todo lo que eran los objetos y los secretos del juego, trucos para sacar más vidas, para hacer más poderoso tu personaje, pero también por ejemplo estrategias donde los propios desarrolladores pues decían abiertamente, pasaban información que pues solo ellos sabían, como por ejemplo en dónde estaba X puerta o X punto de teletransportación, o para brincar otro nivel, o tal objeto especial oculto, dónde estaba, dónde lo habían puesto. O sea, todos esos detallitos estaban en las guías de juegos que se vendían en los puestos de revistas. Entonces tenían una información muy completa a su disposición los jugadores japoneses sobre cada juego que compraban. Entonces pues eso les daba una gran ventaja, y sobre todo porque pues cuando hubo un montón de juegos japoneses que obviamente se adaptaron para el mercado internacional, que pues tenían todos estos secretos, todas estas mecánicas ocultas, pero que obviamente era información que no tan directamente compartían los desarrolladores pues fuera de su país. Entonces pues había muchas cosas ocultas que no supimos de muchos juegos, debido a que nosotros no teníamos acceso a esta información de estas guías super completas que tenían allá en Japón. Y obviamente pues la barrera del idioma es un gran problema que tuvimos, de que pues no había forma de que compráramos las guías de allá de Japón, las importáramos y las leyéramos. En primera, pues ¿quién iba a importar material en japonés a otros países? En primera. En segunda,
¿Cuánta gente podría haber que tradujera eso? Entonces, pues las pocas guías que a lo mejor salieron de Japón, muy poca gente las logró leer y entender, y pues esta información difícilmente salió de Japón, de la mayoría de los juegos, y más bien en años recientes, con todo esto de la preservación y la documentación de todos los juegos clásicos, de todos los juegos retro. Últimamente ha habido ya colectivos de entusiastas que pues ya han tenido acceso a traductores que pues se han dado la tarea de traducir todas las revistas de épocas anteriores, todas estas revistas que traían información exclusiva directa de los desarrolladores y que pues no se conocía fuera de Japón por la simple barrera del idioma. Entonces, pues hasta años recientes se está empezando a rescatar y a descubrir un montón de secretos y de información que no conocíamos de muchos juegos de antaño. Y pues esto también explica por qué pues en su época, cuando salieron todos los cartuchos de NES, había muchos juegos que tenían un chorro de cosas ocultas, y ya sea que si ese juego era muy viejo, pues recordemos que en los primeros años del Nintendo, del NES, no existían todavía las revistas de videojuegos. Entonces hubo una buena porción de juegos del catálogo del NES de las que no existieron guías para descubrir todos los secretos. Y si tenías ya la fortuna de tener un juego ya en la época en que existían revistas, pues también pues era así que la suerte de que la revista se dedicara a jugar el juego y a descubrir secretos y a mostrarte las estrategias de juego en su revista, si es que cubría el título que tú tenías, porque obviamente no podían cubrir todos los juegos que se lanzaban en las revistas. Entonces no todos los juegos que se publicaron hubo estrategias publicadas en las revistas. Además de esto, pues la información que tenían de los videojuegos las propias revistas era información que ellos, así que a mano, jugando ellos por su cuenta, obtenían de cada juego. Era algo que descubrían por su cuenta. No era, la mayor parte de la información no era información que obtuvieran directamente de los desarrolladores, que ellos pues obviamente tenían toda la información de todos los secretos de cada juego, algo que pues tenían con mucha ventaja los jugadores japoneses. De ahí que pues por lo mismo que se acostumbraron con los años a que pues los juegos cuando lo lanzaban pues también sacaban siempre una guía para cada juego, y hasta había como convenios con las editoriales para sacar las guías cada que se lanzaban un juego, que pues ya era esperado, ya era costumbre que pues los jugadores, si se atoraban, consiguieran la guía. Obviamente esto fue algo que se dio con los años. Los primeros juegos de NES pues originalmente no tenían guías, porque pues las editoriales todavía no se interesaban por ese sector de tema para hacer publicaciones. Recordemos juegos como Portopia, el juego que apenas hace poco terminé,
El propio manual te dice que sigas intentándolo y todo esto porque pues cuando publicaron ese juego precisamente no existía todavía guías. De hecho, gracias al entusiasmo que hubo de muchos jugadores por ese juego, es que empezaron a salir guías hechas por fans en fanzines, en doujinshis y todo eso. Y pues las mismas casas editoriales empezaron a publicar precisamente guías de los juegos eventualmente. Pero bueno, como decía, esta asociación entre las guías de juegos y los juegos cuando se lanzaban fue algo tan normalizado que ya con juegos posteriores muchos desarrolladores no se molestaban a veces en darte toda la información en el manual y podían hacer juegos muy complicados con un montón de secretos sin tanta preocupación con el tiempo, porque pues de alguna manera toda esa información que no te proporcionaba el manual se la terminaban proporcionando a las editoriales que publicaban las guías de cada juego. Eso explica por qué muchos juegos japoneses cuando llegaron acá a Occidente tenían un chorro de mecánicas y de secretos que simplemente no sabíamos de dónde salían o cómo es que funcionaban, precisamente porque muchas veces los desarrolladores pues ya estaban pues habían desarrollado los juegos teniendo en mente pues el público o el consumidor japonés que tenía acceso a las guías que pues están disponibles en Japón. Entonces pues los que nos pasamos a molar éramos los que jugábamos sus juegos fuera de Japón, porque pues no tenemos acceso a toda esa información y pues mucha información a final de cuentas era información que compartíamos y que descubríamos entre los jugadores. Y peor aún porque pues en esta época pues no existía el internet, entonces o te enterabas por algún grupo de amigos o de jugadores en los centros de arcade o en la escuela, o si tenías ya la posibilidad pues leías las revistas de videojuegos y te enterabas de algunos de los secretos que publicaban esas revistas. Pero sí, las guías fueron algo muy importante para precisamente la experiencia de juego de muchos de los títulos de Famicom. De ahí que se explica de que existan tantos juegos de Famicom o de NES que simplemente resultaban muy complicados, muy difíciles, muy pues sí, difíciles de entender y de avanzar, porque había mucha información oculta que no te compartían en el manual. Pues de ahí se explica el por qué muchos juegos de NES, muchos juegos de Famicom tenían mecánicas y secretos que hasta la fecha todavía no se terminan de descubrir acá en Occidente, porque precisamente no había forma directa, o sí, no tenemos acceso a toda esa información del contenido de los juegos que sí tenían los japoneses. Eso lo explica todo, principalmente. Entonces, pues simplemente, a final de cuentas, por muchos años, pues muchos de los videojuegos desarrollados en Japón fueron pensados para el público japonés. No tenían tanto en la mira el público internacional. Tardaron muchos años para empezar a tomar en cuenta lo que pedían los jugadores en otros países, lo que les interesaba, y
o la información del juego la compartieran con jugadores fuera de Japón. Entonces eso explica muchos de los secretos y cosas ocultas que han existido en juegos de antaño, que pues no se hayan descubierto hasta mucho tiempo después, precisamente porque pues los japoneses sí tenían acceso a esa información y nosotros no, así de simple. Entonces pues eso es precisamente lo que les quería hacerlos darse cuenta de por qué muchos juegos de esa época tienen tantos secretos, y a veces hay cosas que no entiendes de las mecánicas del juego, precisamente porque es información que no nos compartieron, que tenían disponible en Japón. Bueno, pues ya con esto pues cierro este tema, que espero que les haya interesado, y pues ya con esto vamos al audio de cierre para las despedidas. Pues bueno, este fue entonces el episodio 219 de Poco Común, sobre pues los juegos de Famicom y las guías de juego, cómo tuvieron esta cercana relación y cómo explica muchas de las situaciones que se dieron con los juegos de esa época. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por haberlo escuchado, streameado, descargado, pues de su plataforma de podcasting favorita. Aunque de todas maneras les recuerdo que este podcast está disponible en importantes servicios de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y cualquier otra plataforma de podcasting. Es casi seguro que esté disponible. Este audio lo publico los martes en la noche, entonces para que estén pendientes y pues lo escuchen o descarguen en esos días de la semana. También les recuerdo que pues existe una versión en video de este podcast que se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar pues la versión en video de este podcast. Y pues ya nada más de recuerdo, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como SourceZ, donde pongo notificaciones de lo que publico y pueden dejar comentarios, y Discord SourceZ, donde pongo anuncios de vez en cuando y donde pueden tener una comunicación más directa conmigo. También recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasts o de podcasters, la podcastería y Encode. Busquen la podcastería y Encode en Facebook, y aparte de que ahí van a encontrar este podcast, van a encontrar muchos otros podcasts que les pueden interesar de muchas temáticas variadas. También les recuerdo que tengo mis transmisiones en vivo, mis streams en vivo en mi canal de Twitch, que es SourceZ, escrito solo con la letra Z al final. Entonces se puede leer como Sorcerers en Twitch. Así es como me encuentran. Y pues las transmisiones son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que lo tengan en cuenta y me acompañen pues en vivo ahí a conversar en el chat mientras estoy jugando videojuegos. Y bueno, ya nada más para cerrar esta emisión, pues dar los acostumbrados agradecimientos a todos los que dejaron sus likes. En este caso en Facebook, en la página de SourceZ, gracias a Goku, muchas gracias y felicidades por cierto por su cumpleaños, al señor
pues el que nos introdujo a muchos en el podcasting, Andrés Felipe Pérez, muchas gracias también por su like. Y también su like en iVoox a Yuki Soto, muchas gracias por su like por el último podcast, el podcast anterior que fue sobre la desaparición de las tienditas y dulcerías. Ese fue el episodio 218. Y pues ya con esto pues voy cerrando esta emisión de este podcast. Espero que la hayan disfrutado y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.